Es una endemia, que es una epidemia y que es una pandemia. Una endemia es una enfermedad que ataca en ciertas regiones, habitualmente o de manera estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ataca, por ejemplo, en primavera o solo en verano. Un ejemplo clásico de una enfermedad endémica es la malaria, que afecta a 300 millones de personas en todo el mundo cada año y es más común en los trópicos. La malaria o paludismo es una enfermedad antiquísima. En el siglo XVII, la esposa de un virrey, el conde de Chinchón, enfermó de malaria y se curó con la infusión de la corteza de un árbol nuestro, la quina. Sí, el que está en el escudo del Perú. Por cierto, aprovecho para decirles que es el árbol de la quina y no de la quinoa. La quina salvó a muchísimos enfermos y el mundo entero supo que en el Perú estaba el remedio milagroso contra la malaria. Entre 1818 y 1821, Lima y Huaura fueron presas de una terrible epidemia de paludismo provocada por la proliferación de acequias y humedales en la costa. La malaria atacó duramente a las tropas de ambos bandos, patriotas y realistas. La proclamación de la independencia se produjo entonces en medio de una crisis sanitaria. Para que nos explique un poco más lo que es una enfermedad endémica, conversamos con el doctor Elmer Huerta. Endo significa dentro de, endo, ¿verdad? Así como es lo antónimo de exo. Exo significa fuera de, endo es adentro de. Entonces una endemia significa un tipo de infección que ocurre en una zona geográfica dentro, cerrada, por decirlo de esa manera. Entonces la UTA, por ejemplo, es una endemia, da en ciertas zonas, aparece por un tiempo, desaparece por un tiempo, parece que se ha controlado y vuelve a salir. Esas son lo que se llaman enfermedades endémicas. Otra enfermedad endémica, por ejemplo, es la chikungunya, que aparece y desaparece. El mismo dengue es una enfermedad endémica, aparece por épocas, desaparece, y eso es lo que se denomina una enfermedad endémica. A veces las endemias son estacionales también, ¿no? Tienen que ver con la estación del año, si a veces son en verano, en otoño, ¿no? Las endemias tienen que ver, por ejemplo, con los factores que hacen que los vectores, porque generalmente son enfermedades causadas por mosquitos, por zancudos, depende de qué es lo que hace que estos vectores aumenten en número. Entonces, cuando aumentan en número, época de lluvias, época de calor, entonces allí la enfermedad aumenta y luego desaparece. Pero nunca desaparece completamente, siempre está dando vueltas. Esa es la característica de una enfermedad endémica. En 1847, el presidente Ramón Castilla expidió una ley creando los cargos de vacunadores para todo el país. En 1887, el presidente Andrés Avelino Cáceres aprobó el Reglamento General de Sanidad, encargando a los médicos titulares o principales el estudio e informe de las epidemias de los lugares donde trabajaban. No se muevan, regresamos con la tan ansiada llegada de la vacuna América. Sí, la vacuna contra la viruela, que llegó al Perú en 1805. Se estima que en el año 2018 se produjeron 228 millones de casos de malaria o paludismo en todo el mundo y más de 400.000 muertes. Las regiones más gravemente afectadas por el dengue en el mundo son las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En 1952 se detectó por primera vez el virus de la chikungunya en Tanzania y en diciembre del año 2013 se confirmó el primer caso de transmisión autóctona en las Américas.
La UTA, también llamada leishmaniasis, afecta a las poblaciones más pobres del planeta. Está asociada a la malnutrición, a los desplazamientos de población, a las malas condiciones de vivienda, a la debilidad del sistema inmunitario y a la falta de recursos. Una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a la mayor parte de una población. Un ejemplo típico es la viruela, que fue introducida por los conquistadores europeos en América a principios del siglo XVI. La viruela cambió el curso de la historia, ya que prácticamente arrasó con la civilización andina y la mesoamericana. Además, es la única enfermedad que ha sido erradicada con vacunación. Se cree que la viruela se originó en la India o Egipto hace unos 3.000 años. Los restos momificados del faraón egipcio Ramsés V, quien murió aproximadamente en el 1200 a.C., muestran marcas de viruela en la piel. En 1749, una gran epidemia de viruela azotó Lima. Y en 1796, el médico británico Edward Jenner descubrió la vacuna contra ese terrible mal. En 1803, el rey de España, Carlos IV, envió una famosa expedición a América y Filipinas que trajo la vacuna contra la viruela. El médico español José Salvani Lleopard se convirtió en el héroe de esa expedición. Aquí hay un dato curioso: como la vacuna no se podía conservar más de 12 días, se utilizaron niños para mantenerla mientras la vacuna, cruzaba el océano. Fueron más de 20 niños los que vinieron desde España exclusivamente para ese fin. Esto requiere una explicación, ¿verdad? Se utilizó la técnica del brazo a brazo. ¿En qué consistía? Se inoculaba el virus a niños entre 4 y 14 años, quienes desarrollaban ligeros síntomas de la enfermedad, pero quedaban inmunizados y protegidos del virus más agresivo. Entonces, de niño a niño, el virus para la vacuna llegó activo a América. Se escogieron a 22 niños en un orfanato en España, quienes viajaron para así poder vacunar a miles de personas después de cruzar el Atlántico. Antes de llegar a Perú, pasaron por Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Quito. Y finalmente, en 1805, arribaron a la costa norte de nuestro país. Primero Piura, Trujillo, Lambayeque, para finalmente arribar a Lima en 1806. Desde Quito, el doctor Salvani ya presentaba síntomas de tuberculosis. Sin embargo, él siguió vacunando. La expedición de Lima se fue al sur, a Puno, y finalmente llegó a lo que hoy conocemos como Bolivia, donde Salvani falleció con solo 34 años. Al parecer, tenía difteria, malaria y, lo que ya dijimos, tuberculosis. Entonces ya lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? Una pandemia es una enfermedad que ataca a un enorme territorio, mucho más que a un país, como el caso del COVID-19, por ejemplo, que está prácticamente en todo el mundo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las pandemias suelen estar causadas por tipos de virus de reciente aparición. Por ejemplo, por enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Si una enfermedad es nueva para los humanos, muy pocas personas serán inmunes al virus. Para que se declare el estado de pandemia, se deben cumplir dos cosas. 1. Que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y 2. Que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados localmente por transmisión comunitaria.